Ahora, una consecuencia inmediata de lo que fue justamente el poblamiento americano es el poblamiento de nuestro territorio peruano. Y para ello nosotros vamos a desarrollar este punto que tiene que ver con la comunidad primitiva en los Andes. Veamos por aquí, profesor. A ver, vamos por aquí. La comunidad primitiva en los Andes. Profesor, en ese sentido, profesor, ¿cómo se divide la historia, pues, de la comunidad primitiva en los Andes? Hay dos periodos claramente marcados. Se lo voy a escribir por aquí. Tenemos, profesor, el periodo llamado como el periodo lítico, y por acá tenemos al periodo arcaico. ¿Ya? El periodo arcaico. Ahora, en este periodo lítico, ¿no? Que abarca más o menos desde los 15.000, ¿no? Hasta el periodo, pues, de los 1500. Es un aproximado, ¿no? Antes de Cristo. Profesor, entonces, este periodo lítico se divide también a su vez en dos subetapas. ¿Cuáles son esas dos etapas, profesor? Veamos por aquí. Mira, por aquí uno y por acá dos. ¿Cuáles son, profesor? Cuando el hombre llega al territorio peruano, todo lo que encuentra en su medio lo comienza a depredar, se lo comienza a comer, ¿no? No dejando pues ningún, digamos, o promoviendo lo que es la depredación, ¿sí o no? Y si el hombre sigue depredando, profesor, eso va a ser perjudicial, profesor, porque está malogrando su medio, su entorno. Y más adelante no va a conseguir comida, profesor. Ya, profesor. Entonces, este periodo, primera etapa del periodo lítico, en el cual llega el hombre al territorio peruano, se le llama la era de la caza y recolección, ¿no? Recolección indiscriminada. ¿Qué quiere decir indiscriminada? Que consume todo lo que hay, profesor. Consume todo lo que hay, profesor. Ya. Y por acá tenemos una etapa conocida como la caza y recolección ya no indiscriminada, sino una caza y una recolección de carácter selectiva, profesor. Ya. Entonces, ¿sabes qué? Te comento lo siguiente. Recuerda tú que nosotros hablamos hace unos instantes de un periodo llamado como el Pleistoceno y la etapa llamada pues como el Holoceno, ¿sí o no? Ahora, si nosotros queremos hacer un cuadro comparativo entre la etapa del Pleistoceno y el Holoceno, recuerda tú que el Holoceno correspondió justamente a una etapa de cambio de la temperatura que se da a fines del Paleolítico, ¿no? Del Paleolítico superior, ¿no? Que acabamos de ver hace unos instantes. La pregunta es, profesor, si comparamos lo que ocurre en Europa con el Perú, ¿acá en qué periodo se da el Holoceno? Se da aquí, a fines del periodo lítico, ¿no? A fines del periodo lítico. Es decir, profesor, aquí se está elevando la temperatura. Mira, a fines, ¿no? Casi a fines del periodo lítico, hay un cambio, profesor. La temperatura se está elevando, profesor. O sea que si este periodo le llamamos el periodo del Pleistoceno, ¿no? Periodo justamente de frío intenso, a este periodo, justamente a fines del periodo lítico, se inicia, profesor, el Holoceno. ¿De acuerdo? Que es una etapa en donde se incrementa la temperatura. Ahora, ¿cuál es la lógica del desarrollo de esto? Profesor, una vez que se termine el Holoceno, perdón, una vez que se termina el Pleistoceno e inicia el Holoceno, los animales y plantas que se adaptan a esos cambios sobreviven. Y aquellos que no, bueno, terminan desapareciendo, profesor. Muy bien. Entonces, a este periodo, que corresponde al periodo arcaico, que se inicia justamente con la elevación de la temperatura, se le llama así. Este periodo inicial del periodo arcaico se le llama así. Periodo arcaico inferior. ¿Ya? Periodo arcaico inferior. Y esta etapa se le llama el periodo del arcaico superior. Ahora, acá hay un detalle. En este periodo del arcaico superior se da una etapa de la aparición de ¿qué? Profesor, de la agricultura. Por eso se le dice este periodo como el periodo de la revolución neolítica. A ver,
Yo te pregunto a ti, ¿en qué periodo o en qué etapa se da la revolución neolítica en la prehistoria, en Europa, en el mundo? A ver. Porque te pueden plantear una pregunta así comparativa, porque está ligada, ¿sí o no? ¿En qué periodo, en qué etapa se da, digamos, la aparición de la agricultura, ¿no? La revolución neolítica en el periodo, digamos, de la prehistoria, ¿no? En el mundo. A ver, ¿en qué periodo se da? Tienes que hacer un cuadro comparativo, ¿no? Y vamos a ayudarte con esto. Mira, profesor, a ver. Por aquí chiquitito nomás. Profesor, usted la comunidad primitiva lo ha dividido así, ¿no? Edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra, profesor, se dividía como paleo, meso y neo, ¿cierto? Ahora, mientras que en el periodo del arcaico superior se produce la agricultura acá en el Perú, ese periodo muy comparativo, similar, profesor, acá en el periodo de la comunidad primitiva, se da en el periodo del neolítico, profesor. Acá en el neolítico, ¿sí o no? Claro. ¿Cierto? Y si te preguntan, mientras que en Europa desaparecía la flora y la fauna producto de los cambios geológicos con la aparición del Holoceno, profesor, aquí, ¿dónde desaparece, profesor, la megafauna y la megaflora? A fines del periodo lítico. ¿Te das cuenta? Entonces son preguntas que te pueden hacer comparando justamente los dos fenómenos de desarrollo de la prehistoria en el mundo y acá en los Andes, para que pues justamente tú puedas razonar y puedas, digamos, desprender, interpretar del esquema que estamos haciendo ese cuadro comparativo. Es una pregunta que te pueden hacer pues si te quieren complicar la vida por ahí. ¿Sí? Bien. Ahora, profesor, tenemos ahí cómo se divide la comunidad primitiva en periodo lítico y en periodo arcaico, inferior y superior. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, Joan? ¿Dudas? ¿Hay alguna duda por aquí? ¿Preguntas, consultas? Muy bien, todo claro entonces. Mira, te comento algo, te comento algo. Últimamente, en la última publicación que ha tenido este famoso personaje de Guillermo Lumbreras, ha ido dividiendo de otra forma, digamos, este periodo, digamos, de este periodo, digamos, llamado como la comunidad primitiva en los Andes, ¿no? ¿Cómo lo divide, profesora? Lo divide así. Mira, el problema, periodo lítico, normal. Periodo arcaico inferior, normal. ¿Dónde está el problema, profesor? Mira, lo voy a señalar así, ¿eh? ¿Dónde está el problema? Aquí. Porque esto le llama revolución neolítica, no le llama arcaico superior. ¿De acuerdo? Pero es casi lo mismo. Y justamente dice que a fines de este periodo se produce una etapa llamado como el formativo. Y ese formativo se divide así. Formativo inicial o formativo temprano, ¿ya? Formativo temprano, formativo medio y formativo final o formativo tardío. ¿De acuerdo? Esos son los periodos que corresponden a esta etapa del formativo. Ahora, profesor, ¿por qué usted hace una aclaración respecto a esto? ¿Sabes por qué? Porque durante este periodo del formativo temprano, ¿sabes qué cosas se dan? Aparecen las primeras civilizaciones aquí en el Perú. ¿Te acuerdas cuál fue la primera civilización que aparece en Europa o en el mundo? ¿Te acuerdas o no? Justo apareció sobre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. ¿Qué civilización fue esa? Profesor, a ver, déjenme recordar. Lo acaba de hacer usted hace un momento, profesor. Hemos visto toda su evolución histórica, inclusive. Ah, ya, profesor, ya sé. Sería, sería justamente Mesopotamia, ¿sí o no? Mientras Mesopotamia aparecía allá en el mundo, acá también iba surgiendo una civilización. ¿Quién es? Caral. Caral, profesor. Ah, ya. También aparece por aquí otra civilización, Sechín.
Y en la siguiente etapa del periodo del formativo medio aparece la cultura Chavín, profesor. Chavín. ¿Quién más aparece por aquí? Paracas. ¿Qué Paracas? Paracas cavernas. Y en la etapa final del formativo tardío, acá aparece Paracas en su segunda fase. ¿Qué Paracas, profesor? Paracas necrópolis. Paracas necrópolis. ¿De acuerdo? También aparece acá Vicus. Vicus, ¿no? Entonces, estas culturas son las que aparecen en este periodo. Esta división la hace ¿quién? Lo voy a anotar acá, ¿ya? La hace el famoso Luis. ¿Quién Luis? Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras. Ahí está. ¿De acuerdo? Es lo más actualizado. El año pasado recién ha publicado un libro, este famoso personaje, que hasta el día de hoy sigue vivo, claro está. Y ha hecho esta división más o menos de esta manera, ¿no? Bueno, ya esta división viene de tiempo, pero digamos que con esta de publicación ya esto se ha ido consolidando esta forma de cómo se divide la historia, ¿no?